paz de Cristo, hermanos. El Señor nos bendiga. Los saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. De esta tarde nuevamente, viernes, día de alabar al Señor, hermanos, día de tener culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Desde esta nuestra casa hasta la suya, hermanos, los saludamos con la paz del Señor Jesucristo. Desde esta iglesia hasta su iglesia, porque usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo. Amén. Vamos al comienzo, hermanos, si me acompaña al Salmo 30. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Aleluya. Hasta el 12, que es el fin del Salmo. Salmo 30, del 4 al 12. Acompáñeme ahí desde su hogar, hermanos, de su casa, para dar comienzo y dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Dice así, en su santa y hermosa palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y en mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé, y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te lavará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Tú has cambiado mi lamento en danza y has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. ¿Cómo termina el salmista del Salmo, hermanos? Te alabaré por siempre. No importa la adversidad, no importa la situación, hermano. Tú alaba al Señor y el Señor tendrá cuidado de ti. Vamos, hermanos, hacia el comienzo. Vamos a hacer una oración y daré lugar a mi hermano Abraham para que nos lleven alabanza y después continúe con la predicación o enseñanza que el Señor nos haya apartado ya para este día por medio de nuestro hermano. Amén. Vamos a orar juntos, hermanos. Bendito y buen Dios, le damos la gloria y la honra, Señor Jesús, en esta hora. Bendecimos y exaltamos su santo nombre, Señor Jesucristo, porque hasta este día, Padre, nos tiene de pie. Ha sido demasiado bueno con nosotros, Señor, lo podemos decir de esa manera. Demasiado bueno, pues no tenemos necesidad de nada, sino que solo de su santa presencia, Señor. Cada momento de nuestra vida, cada aliento de nuestro ser, Señor, aleluya, le anhelamos, necesitamos, Señor Jesús. Bendecimos su nombre en esta hora, Señor. Queremos darle alabanza, queremos darle cántico nuevo, aleluya, para, Señor amado, presentarnos delante de usted, aleluya, y podamos juntos, reunidos todos en el mismo espíritu, Señor, aleluya, alabarle y glorificarle. Le damos a usted en esta hora la gloria, la honra, el poder, la alabanza y la majestad, en el nombre todopoderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, hermanos, amén y amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos, ahí desde su casa. Le pido, aleluya, le animo, hágale cuenta que estamos en el templo, en el lugar de adoración. Amén. Dios lo bendiga de mi parte, hermanos, aleluya. Vamos a cantar unos coritos tradicionales para recordarlos. El primero se llama El culto de hoy. Después cantaremos Yo quiero más de Cristo. Y después el de Dios está aquí. Aleluya. Por la honra y gloria del Señor. Bendito. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Yo quiero más y más de Cristo. ¿Cuántos quieren más de Cristo? Yo quiero más de su poder.
Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Dios está aquí, qué precioso Aleluya. es. Él lo prometió, ¿dónde están 2 o 3? Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, ¿dónde están 2 o 3? Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, ¿dónde están 2 o 3? Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, ¿dónde están 2 o 3? Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para alabarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi pobre corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para alabarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi pobre corazón. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 11, hermanos, tú has cambiado mi lamento en danza. Quizás su versión diga en baile, bendito sea el Señor. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Me has quitado la tristeza y me has dado gozo, Señor, aleluya. Entonces, hermanos, estamos conscientes de que no estamos en la mejor situación, lo más halagador de esos días, pero si estamos en Cristo, dice la Escritura que nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron y nosotros estamos esperando cosas nuevas, bendito sea el Señor. Hermano, le invito a que sigamos adelante juntos, aleluya. Dejo a mi hermano Abraham para que nos lleve en la instrucción de esta tarde, aleluya. Dios les bendiga de mi parte y estamos en contacto, aleluya. Dios el día. Que le decíamos al pastor, que Dios Dios lo lo bendiga. bendiga. Amén. Pues en esta tarde, hermanos, Padre de Cristo, Gloria a Dios. espero que todos estemos bien, en compañía de sus familiares, de los hermanos, de sus hijos en casa. Y quiero compartir con ustedes unos pasajes de la Biblia que están relacionados con la historia de José. Quiero que repasemos un poco sobre la historia de José y miremos que José es un ejemplo que podemos seguir. Aleluya. Amén, aleluya. Será como un estudio bíblico que estaremos repasando sobre la vida de José. Amén. Desde niño me gustaron mucho las historias de la Biblia, pues todas las historias de la Biblia son muy hermosas. Y hoy estaremos repasando la de José, la vida de José. Aleluya. Cuando leemos en el libro del Génesis, nos encontramos con muchas hermosas historias de aquellos grandes hombres y siervos de Dios. Aleluya. Podemos encontrar en el Génesis la historia de Adán y Eva, la historia de Noé y su familia, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, hasta que llegamos a la historia de José, que es la última personalidad bíblica destacada y se encuentra en la última parte del libro del Génesis. De ahí en adelante y hasta el final del libro del Génesis, nos damos cuenta que José es la figura central
de la historia del libro de Génesis, aunque todavía, por supuesto, se habla un poco de la familia de Jacob, su padre, pero nos damos cuenta que se dedican más capítulos a José que a Abraham o Isaac o a cualquier otro personaje del Génesis. Y aunque se menciona a José desde el capítulo 30 en adelante, el enfoque principal en José está en los últimos 14 capítulos del libro del Génesis, desde el capítulo 37 en adelante y hasta el final del capítulo 50. Y el hecho de que se le dé a este personaje tanta importancia en las Sagradas Escrituras debería de ponernos a pensar y debería de ponernos a meditar y a reflexionar en lo bueno que hay en la vida de José, en lo que podemos aprender de él y cómo aplicarlo a nuestra vida. La vida de José no fue tan fácil, tuvo muchas pruebas, amén, tuvo sus tribulaciones, pero nos damos cuenta que al final fue una vida buena, una vida honorable, aleluya, y José vino a ser un ejemplo viviente de las palabras que escribió, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, capítulo 4 y verso 8. Miren lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 4 y verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, y luego dice, todo lo honorable. Aleluya. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Amén. Dios quiere que nuestras mentes, nuestros pensamientos se encuentren en todo lo que sea verdadero, en todo lo que es digno, en todo lo que sea justo, en todo lo que sea puro, en la amabilidad, en todo lo que sea honorable, en todo lo bueno, en todo lo honesto e importante. En esto es en lo que el Señor quiere que nuestra mente esté enfocada. Y quiero que estudiemos un poco la vida de José, porque la vida de José reflejó todas esas virtudes que acabamos de mencionar. Y veamos juntos en la palabra de Dios algunas características que hicieron de José un hombre grande, un hombre importante, un hombre ejemplar. Y veamos si nosotros tenemos estas características que tuvo José en nuestras vidas. Consideremos entonces algunas cosas que hicieron de José un hombre grande, importante, un hombre famoso, un hombre respetable y un hombre también honrado. Amén. Y para empezar vamos a ver cómo José fue un hombre primeramente con convicciones. A pesar de su situación familiar, José fue un joven muy amado por su padre Jacob. Y aquí es donde empezaremos a abrir nuestra Biblia y a leer la escritura en el libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a empezar leyendo simplemente el versículo 1, 2 y 3. Génesis 37, verso 1, 2 y 3. Y dice así, para la honra y gloria del Señor. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Miren lo que dice el versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. A Jacob Dios le cambió el nombre y le puso Israel,
Por eso es que al principio se le llama Jacob y después Israel, pero es el mismo hombre, amén, el padre de Amén, José. amén. Amén. Dice, y amaba Israel a José. ¿Qué tanto le amaba Israel a José? Bendito Le Dios. amaba mucho, mucho más que a todos sus hermanos. A veces es difícil hacer disensión entre los hijos, pero dice que él lo amaba más que a todos sus otros hijos, más que a sus otros hermanos de José. Le amaba tanto que le hizo una túnica de muchos colores para que José se distinguiera de entre sus hermanos. Era el hijo consentido de Israel, podemos decirlo. Y dice además que José era el hijo de la vejez de Jacob, aleluya, y es verdad. Cuando José nació, su padre Israel o Jacob tenía 91 años de edad. Ya se podrán imaginar cómo se ve un hombre de 91 años de edad, amén. Por eso dice que José era el hijo de su vejez, porque Jacob ya era un anciano de 91 años cuando le nació su hijo José, y lo amaba mucho, porque José era el primer hijo de Jacob que tenía de la mujer que él tanto amaba, quien era Raquel, aleluya. Por eso Jacob le dedicaba y le daba más atención a José que a sus demás hijos. Y los hermanos de José lo sabían y se daban cuenta de la atención que su padre le daba más a su hermano José. Y sus hermanos odiaban a José por esto, porque era, por decirlo así, el hijo consentido de Jacob o de Israel. Por eso dice la Escritura en Génesis 37, versos 4 y 5, dice el verso 4 y 5, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y dice el verso 5, y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pareciera que nada de lo que José hacía, aún hasta lo que José soñaba, le molestaba mucho a sus hermanos, le desagradaba mucho a sus hermanos, y los hermanos de José, por decirlo así, ya lo odiaban y le hablaban con actitud. Yo creo que le hablaban ásperamente, amén, no amistosamente, aleluya, porque era el preferido de su padre. Y cuando José comenzó a tener esta clase de sueños y los comenzó a compartir con sus hermanos aún lo odiaron más. No mejoraban para nada las cosas entre la amistad que tenía José con sus hermanos. Sus hermanos lo repudiaban aún más todavía, aleluya, llegaron a odiarlo. Y no nada más lo odiaban, sino que también le tenían envidia. Por eso dice la Escritura en Génesis 37, verso 11. Miren lo que dice en el verso 11. Dice, y sus hermanos le tenían que envidia. Pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. ¿Sobre qué reflexionaba su padre? Su padre reflexionaba sobre los sueños que tenía José, que compartía con su padre, porque eran unos sueños muy interesantes. Tan interesantes eran los sueños que José tenía, que su padre meditaba en los sueños que José tenía, porque José soñaba que él sería alguien importante en la vida. Pero los hermanos de José lo aborrecían. Y fue tal el aborrecimiento de sus hermanos contra José que pensaron hasta en matarlo. Los hermanos de José estaban cuidando el rebaño de su padre Israel en una ocasión, e Israel le pidió a José que fuera a ver cómo estaban sus hermanos, allá donde se encontraban tal vez en los montes o en los desiertos, cuidando de las ovejas de su padre. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura en el verso 18 del capítulo 37, Génesis 37, verso 18, dice, cuando ellos lo vieron
de lejos, antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Fíjense que no llegaba José a donde estaban sus hermanos, todavía José se encontraba lejos. Y ellos estaban preparando con astucia una traición contra José, su propio hermano. Tramaban matar a José. En vez de saludarlo, en vez de decirle, hermano José, qué bueno que viniste a darnos una vueltecita, qué bueno que viniste a traernos un poco más de comida, qué bueno que viniste a chequear cómo estamos físicamente o de salud. No, todo lo contrario. Dice que planeaban cómo matarlo aún antes de que se acercara a José a sus hermanos. Miren qué odio tan grande tenían sus hermanos contra José. Miren lo que planeaban, dice en el Génesis 37, verso 20. Dice la escritura, ahora pues, decían los hermanos de José, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Si no fuera por su hermano Rubén, que intercedió por su vida, sí lo hubieran matado. Miren lo que dice la escritura en el verso 21 y 22 del capítulo 37. Dice el 21 y el 22, pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Aleluya. Rubén les dijo además, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Amén. Pareciera que muy profundo en el corazón de Rubén, su intención de él no era matar a su hermano, sino más bien eran los otros hermanos que planeaban matarlo. Rubén en realidad dice que quería devolvérselo a su padre con vida, pero los demás querían terminar con la vida de José. Y aquí podemos ver hasta dónde la envidia, el odio puede llegar en la vida de una persona. Podemos darnos cuenta que el odio, la envidia, es capaz hasta de traicionar hasta su propia familia. La envidia y el odio impulsan a los hombres a hacer cosas que jamás tal vez se imaginaron que harían algún día. Y esto ha pasado desde el principio, a menos nada nuevo. No olvidemos lo que hizo Caín con Abel, su hermano, también. Amén. Por envidia y por coraje. Pues dice la escritura en el libro del Génesis capítulo 4 y verso 8, dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su propio hermano Abel, ¿y qué pasó? Lo mató. Después Dios habla con Caín y le dice en el verso 10 y en el verso 11 del mismo capítulo 4, Dios le dice y le dijo, ¿qué has hecho? Amén. Le hace una pregunta a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dice el verso 11, ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Dios maldijo a Caín por haber matado a su hermano Abel en el campo. Pareciera que estos malos pensamientos les venían más cuando estaban en campo abierto. Amén. Aquí vemos a los hermanos de José, también se encontraban en el campo, por allá en el desierto, en los montes, y querían actuar también contra José, así como Caín obró contra su hermano Abel. Querían matarlo. Amén. Amén. Pero José tenía sus convicciones. ¿Qué clase de convicciones tenía José? Una de ellas era que José tenía temor de Dios. Amén. Aleluya. Muy importante, esto es algo muy importante. José tenía temor de Dios.
también tenía José respeto por Dios, no nada más temor, sino respetaba a Dios y también amaba a Dios, que es algo muy importante. Y esas convicciones movían a Dios a obrar con misericordia a favor de José, porque dice la Escritura en el Salmo 34, verso 7, un versículo muy conocido, pastor. Dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. Y José amaba al Señor con todo su corazón. Esto se lo había enseñado su padre Israel. Por esto José tenía la protección del Señor. Aleluya. Y Dios usó a Judá para cambiar los pensamientos de los demás, para que no mataran a José, sino que le dejaran vivir, aleluya, porque Dios tenía otros planes para José. Amén, amén. Pues dice la Escritura en Génesis 37, volvamos al capítulo 37, versos 26, 27 y 28. Dice 26, y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Dice el verso 27, venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Dice el verso 28, pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos lo llevaron a José a Egipto. Pareciera que está hablando de dos clases de personas, aleluya, pero no son dos clases de personas, los madianitas y los ismaelitas. Son las mismas personas, simplemente que les llaman madianitas porque vivían y venían de la tierra de Madián, donde habitaban, y les llaman ismaelitas porque descendían de Ismael, eran descendientes de Ismael, por eso eran ismaelitas por descendencia, y madianitas porque vivían en la tierra de Madián, pero eran hombres mercaderes, gloria al Señor. Y dice el verso 36, mientras tanto los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aquí está algo muy interesante, porque José fue hecho esclavo contra su propia voluntad. Y aunque sus hermanos lo abandonaron, los ismaelitas lo vendieron y fue tratado como un animal en una subasta, tal vez como un carro, como una cosa. Y eso es algo no muy agradable, aleluya. Este joven José, dice la Escritura, que tenía simplemente en aquel tiempo 17 años. Y a sus 17 años José pasó de ser el hijo consentido de su padre, de ser el hijo más amado de su padre, de ser un joven libre, pasó a ser un extranjero en tierra extraña, pasó a ser un desconocido, un don nadie por aquel lugar, pasó a ser un esclavo en tierra ajena, gloria al Señor. Ya ni siquiera José podía tomar sus propias decisiones, pues ahora tenía un amo llamado Potifar, quien decidía todo sobre José, o todo por José. José vemos que pasó de ser un hijo privilegiado a una posesión más de un hombre. Pero aún dentro de estas circunstancias, José se mantuvo firme en sus convicciones, Aleluya. sabiendo en quién estaba su verdadera identidad, y esta estaba en el Dios de su padre Israel. Bendito seas. Ahora los hermanos de José se encontraban con un problema, porque de alguna manera u otra tenían que decirle a su padre la desaparición de José. ¿Qué explicación le iban a dar a su padre
Israel. Amén. ¿Con qué cara se iban a presentar delante de su padre y decir, José simplemente desapareció? Pues no podían decirle que lo habían vendido los ismaelitas. Amén. Y antes de vender a José, sus hermanos le quitaron la túnica de colores que su padre le había hecho con tanto amor, con tanto cariño, Amén. y con ella sus hermanos tramaron un plan. Miren lo que dice la escritura en Génesis 37, verso 31 al 35. Dice, entonces tomaron la túnica de José, hablando de sus hermanos, dice, y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó, Israel, y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Y dice la escritura, y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y tuvo de duelo por su hijo muchos días. Estuvo de duelo por su hijo muchos días. Dice el verso 35, y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo, y su padre lloró por él. Amén. Aleluya. Póngase a pensar por un momento, imagínense qué golpe tan fuerte le dieron sus hijos a su padre Israel. Creo que le dieron donde más le dolía, Amén. quitándole a su hijo más amado. Yo podría decir que le hirieron el alma a Israel, gloria al Señor, con esa mala noticia, y a esa edad de Israel pudo haber muerto de una depresión o de tristeza, junto con la desconsolación que tenía, porque cuando José fue vendido, Israel ya era un hombre de 108 años de edad. Israel, imagínense, ya tenía 108 años de edad cuando José fue vendido por sus hermanos. Imagínense ya qué tan anciano estaba Jacob o Israel cuando fue arrebatado, por decirlo así, su hijo José Amén. de su vida, de su alma, aleluya. Tenía 108 años, ya era muy viejo, amén. Y tanto su padre como José creo que sufrieron mucho esa separación que hubo entre ellos, una separación física, aleluya. Y a la edad de 17 años, José pasó por duras pruebas que tal vez nosotros no hubiéramos podido llevar, tal vez. Pero a pesar de las pruebas que le venían a José, él seguía firme en sus convicciones. Aleluya. Seguía teniendo temor de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria Y a Dios. también temor en la carne al estar José tan lejos, me imagino, de su familia, de su padre, y sin su madre, tan lejos de sus hermanos. Tal vez José se sentía solo, traicionado por sus hermanos. Pero no estaba tan solo del todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Y fue Dios quien movió a este hombre Potifar para que comprara a José. Porque Dios estaba cuidando de José aún en medio de todas estas pruebas que José tenía. Y una vez que José estaba en la casa de Potifar, Dios lo bendijo de una manera sobrenatural, aleluya, a tal punto que el mismo Potifar, que no conocía al Dios de Israel, se dio cuenta de que había algo muy especial en José.
pues miró que todo lo que José tocaba prosperaba y lo puso a cargo de toda su casa. Bendito Dios. Sabía como que sentía que había algo muy especial sobre la vida de José, una protección o una bendición, Señor, aleluya. porque todo le salía bien a José, todo lo que tocaba, todo el trabajo que desempeñaba en la casa de su amo Potifar, prosperaba. Amén, aleluya. Bendito Dios. Mire lo que dice en Génesis capítulo 39, verso del 1 al 6. Dice del verso 1 al 6, capítulo 39 del Génesis: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José. Fíjense, Aleluya. el Señor estaba con José. Qué importante es esto. Que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, miren lo que vio su amo, que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Aleluya. Se dio cuenta que no era José, sino que el Señor obraba Aleluya, a través gloria a Dios. de José. Y dice el verso 4, así encontró José gracia ante sus ojos. ¿De quién? De su amo. Y llegó a ser un siervo, y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Verso 5 dice, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Dice el verso 6, así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Parecía que donde quiera que iba este joven que temía al Señor, la bendición de Dios iba con él. Amén. A donde quiera que iba, Amén, Gloria a aleluya. donde quiera que estaba. Y a pesar de ser esclavo José, aún así Dios le bendecía. Porque no se necesita estar a cargo de algo para que Dios lo bendiga a uno. Amén. Amén, No, amén. no precisamente tiene que estar teniendo una responsabilidad o un cargo para que Dios lo bendiga. Dios nos puede bendecir aunque no tengamos un cargo. Otra de las convicciones de José es que se guardaba en santidad. Aleluya. José fue un hombre que procuraba vivir una vida en santidad al Señor. Oh, mi Dios, aleluya. Y tratar de hacer eso a los 17 años no es muy fácil. Porque como podemos saber, a los 17 años, 18, 19, 20, el joven no busca mucho en guardarse en santidad, sino porque tiene las tentaciones fuerzas de la carne. Las tentaciones de la carne vienen fuertes y es difícil si no está bien agarrado de la mano del Señor, es difícil si no tienen temor del Señor, vencer las pruebas, vencer las tentaciones. Y miramos cómo José, aunque era un joven, tenía temor en su corazón y se guardaba de vivir en santidad delante de su Dios, aleluya. Gloria a Dios. Que así fueran todos los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Santo Señor. Que tuvieran al Señor en su corazón y que tuvieran temor de Dios. Y aunque tuvieran 17, 16, 15 años, no importa, que en su mente estuviera siempre en guardarse en santidad por temor y reverencia al Señor, aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Entonces José fue un hombre que procuraba vivir una vida en santidad Santo eres delante del Señor, y lo demostró cuando la mujer de Potifar, porque José no cayó en la tentación.
aunque era un joven, supo rehusar la invitación que le hizo la esposa de Potifar. Recordemos que José llegó a la casa de Potifar a los 17 años. Así es que cuando sucede esto, José era un muchacho todavía no mayor de 20 años. Era un joven. Hay una escritura que no se había escrito aún todavía en la Biblia, pero José ya conocía esta escritura, estas palabras. Miren lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 22. Aunque esta escritura aún no se había escrito, pareciera que José ya la conocía, pastor. Miren lo que dice. Dice en 2 de Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Santo sea. Huye pues de las pasiones juveniles. Aleluya, bendito Dios. Y esto es precisamente lo que José hizo. Aleluya. Huyó de las pasiones juveniles Amén. y siguió ¿qué? La justicia, para poder seguir viviendo como en paz, no tan solo consigo mismo y con su amo, sino con el Señor primeramente, con Dios primeramente, Aleluya. y después con Gloria a Potifar, Dios. su amo o su señor. Los que conocemos la historia, sabemos que la esposa de Potifar le rogaba a José, ya que era de hermoso parecer, que se acostara con ella a escondidas de Potifar. Pero miremos cómo reaccionó José a tal invitación. Acompáñenme al libro de Génesis capítulo 39, verso 9 al verso 12. Aleluya. Génesis 39 del verso 9 al verso 12 dice así: no hay nadie más grande que yo en esta casa, decía José, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Fíjense que no tanto le preocupaba el fallarle a su amo, sino el fallarle a su Dios. Amén. Dice, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta grande maldad y pecar contra Dios? Aleluya. Dice, y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Bendito Dios. Pero sucedió un día Bendito mi Dios. que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa, o sea, lo agarró, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. Santo. Me vino otra escritura a la mente que dice que el sabio ve el mal y huye. Aleluya. Quiere decir que José también era un joven sabio, Amén. Aleluya. porque sabía que ahí estaba el mal y huía de la presencia del mal, Amén. Aleluya. huía de las pasiones juveniles. Y vemos cómo José salió huyendo de delante de la esposa de Potifar, aleluya, porque José no quería defraudar la confianza que había puesto Potifar sobre José, aleluya, y mucho menos quería tampoco pecar ante su Dios. Amén, aleluya. Al final, Glorioso Jesús. es eso lo que nos debe de importar a todo y cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. No solamente el defraudar a las personas que queremos, Amén. sino también el no defraudar a nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si José hubiera aceptado estar con la esposa de Potifar, José se hubiera metido en graves problemas con Potifar y también con Dios. Amén. Pero vemos cómo José fue vencedor de la tentación. Amén. Glorioso Jesús. Amén, Amén. amén. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12.
Y voy a usarla en esta ocasión simplemente el versículo, la Reina Valera, por la palabra que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Pero miren cómo empieza, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bendito Y Dios. José soportaba la tentación. Aleluya. Y por esta manera era un joven bienaventurado por Dios. Aleluya. José amaba a Dios con todo su corazón y respetaba toda la casa de Potifar. Aleluya. José no se metió en problemas, pero la esposa de Potifar sí le trajo los problemas a la vida de José. De enojada o por coraje, ¿de qué manera? Hablando falso testimonio contra José para perjudicarlo en venganza, que no lo pudo convencer de que la complaciera y estaba muy enojada. Porque así trabaja el enemigo a veces, amén. Amén. Cuando nos quiere perjudicar, levanta falsos testimonios para atacarnos de una forma o de otra. Amén. Pero lo bueno es que el Señor sabe que esos falsos testimonios son falsos. Amén. Aunque el hombre o la mujer lo crea, lo importante es que Dios sabe que no es verdad. Y sabiendo Dios que no es verdad, tenemos la protección de Dios. Aleluya. Aunque los demás nos abandonen, a los que los demás nos den la espalda, mientras el Señor no nos dé la espalda, seguiremos siendo más que vencedores. Aleluya. Bendito sea por siempre. Aleluya. Dice el Génesis 39, ahora vamos a leer del verso 13 al 21. Dice, y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo. Miren la gran mentira aquí. Pero yo grité, dice ella, con gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo fuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer que le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. ¿De quién? De Potifar. Y entonces el amo de José, quien era Potifar, lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Pero miren lo que dice el verso 21. Aleluya. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, aleluya, y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Aleluya. Su amo creyó a las mentiras y al falso testimonio que le contó su esposa y se encendió su ira. Amén. Aquí vemos cómo la esposa de Potifar levantó un falso testimonio contra José y Potifar creyó a su esposa sin saber que todo era una mentira de su esposa. Tristemente, en aquel tiempo todavía no había cámaras, porque como Potifar era un hombre bien acomodado de dinero, voy a decirlo así. Estoy seguro que si hubiera habido cámaras en aquel tiempo, hubiera puesto cámaras y hubiera dicho, a ver, chequen las cámaras, a ver si es Amén. verdad. Y hubiera hallado en mentira a su esposa. Pero como no había cámaras, se aprovechó su esposa. Pero hay una cámara, un ojo Aleluya. divino, Amén, aleluya. del cual nadie se puede ocultar y esconder. Aleluya. Y ese es el que estaba grabando a José todas sus acciones. Y así como graba lo que José hace, también graba lo que usted hace, lo que yo hacemos Amén. en nuestra vida de a diario. Gloria a Dios.
amén. Y aquí vemos cómo Potifar le dio la espalda a José. Toda la casa de Potifar se puso contra José. Pero dice el 21, mas el Señor estaba con José. Aleluya. Qué hermoso. Dice Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos? Si diremos esto, si Dios está por nosotros o con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Gloria a Dios. No importa dónde nos manden, si Dios está Bendito contra sea nosotros, Jesús. ¿de qué hay que temer? Amén. Aleluya. Aleluya. Dios siempre tendrá el control de nuestras vidas. Amén. Amén. Amén, amén. Y aquí miramos cómo Potifar echó a José en la cárcel, pero aún en la cárcel, Dios estaba con José. Y dice la Escritura que le dio gracia frente al encargado de la prisión, a tal punto que José estaba a cargo de los demás presos. Miren qué bueno es el Señor. Dice la Escritura en Génesis 39, 22 y 23, ya casi terminamos. Génesis 39, verso 22 y 23, dice así: y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y todo lo que allí se hacía, él era responsable. Verso 23 dice: el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. ¿Con quién? Con José. Y todo lo que él emprendía, aleluya, el Señor lo hacía prosperar. Aleluya. Qué hermoso, aleluya. El jefe de la cárcel puso como encargado de toda la cárcel a José, aleluya. Puso en sus manos a todos los presos. Tal vez José fue el último preso que entró, pero Dios hizo que hallara gracia ante los ojos del encargado, del jefe que estaba ahí, que aunque José fue el último preso tal vez que entró, le confió todo en las manos de este joven, aleluya, porque se dio también cuenta el carcelero de algo muy importante, que Dios estaba con José, Amén. aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Aleluya. Y el jefe de la cárcel puso como encargado de toda la cárcel a José, puso en sus manos a todos los presos, las tareas que se hacían de a diario, amén. José era el responsable de todo lo que estuviera bajo su control, y él tenía que estar al pendiente de que no faltara nada. Miren lo que dice Génesis capítulo 40, verso 1 y 2. Dice: después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor el rey de Egipto, y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. El maestresala encargado de mandarle la copa de vino al rey de Egipto, que era el Faraón mismo, de alguna forma ofendió al rey. Tal vez no le mandó la copa rápido de vino al rey cuando el rey la pidió, y el rey de Egipto se molestó tanto que lo mandó a encarcelar. También el jefe de los panaderos de alguna manera ofendió al faraón. Tal vez no hicieron bien el pan en ese día por falta de algún recipiente. Tal vez el pan salió duro o desabrido. Pero al faraón no se sintió complacido, se molestó, se disgustó, y también lo mandó a encarcelar. Y estos dos oficiales del rey fueron encarcelados o encerrados precisamente en la cárcel donde José estaba de jefe y encargado. Amén. Y miren lo que dice Génesis 40, versos 6 y 8. Dice: y José vino a ellos por la mañana para ver estos nuevos presos que habían caído a la cárcel. Y los observó José, y aquí estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, dice: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy?
Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Cuando José se enteró que estos dos oficiales del faraón tuvieron un sueño y no había nadie que los interpretara, José se miró muy interesado en escuchar estos sueños que habían tenido estos oficiales. Porque como ya sabemos, José también era un soñador que había tenido sueños anteriormente y sueños muy interesantes, amén. Allá cuando vivía en Canaán, que al contarlos a su padre Israel, su padre se quedaba muy pensativo con los sueños de José. Y José quería escuchar estos sueños de los dos, del copero y del panadero, porque José sabía que había un Dios en los cielos, Aleluya. que es omnisciente, Gloria a Dios. que todo lo sabe, Puede, Señor. y que él podía darle la interpretación de los sueños. Por eso es que José les rogaba, dice la escritura, que le contaran sus sueños. Aleluya. Tal vez no se los querían contar por temor, pero él les rogaba: cuéntenmelo. Santo. Tal vez decía: yo les puedo ayudar. Yo conozco un Dios que todo lo sabe. Y dice el verso 9 al 11: contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño he aquí había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras, y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Yo creo que mientras José escuchaba el sueño del copero del rey, Dios le revelaba el significado del sueño a José, porque Dios estaba con José. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Y cuál fue el significado del sueño? Dice verso 12, 13 y 14. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes, como eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. José sabía que le iría bien al copero del rey, aleluya, y le pidió solo un favor, a cambio que no se olvidara de José y que le mencionara de José al rey, para que de alguna forma José pudiera ser sacado de esa casa, de esa cárcel. Dice el verso 16 y 17, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño, y aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comía de la cesta de sobre mi cabeza. También creo que mientras José escuchaba el sueño de este panadero del rey, Dios también le empezó a revelar el significado del sueño a José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Y miren la interpretación en el verso 18 y 19. Entonces José le respondió y dijo: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días también. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Desafortunadamente para el panadero, la interpretación del sueño no fue tan favorable como para el copero. Amén. Y como Dios fue el que le dio la interpretación de los sueños a José, así aconteció exactamente como José interpretó tales sueños. Amén. Amén, amén. Vamos a leer esa última escritura y aquí terminamos. Solo veremos el cumplimiento de las interpretaciones de los sueños. Dice Génesis 40, simplemente versos 20 al 23.
Y aquí terminamos. Gloria al Señor. Dice el verso 20, y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Dice el verso 23, mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Aleluya. Tristemente, se olvidó el copero del favor que le había pedido José. Aleluya. Ya para este tiempo, cuando José interpretó los sueños del copero y del panadero del rey de Egipto, ya José tenía 28 años de edad. Ya era todo un hombre más hecho y derecho y más maduro, pero seguía teniendo temor del Señor. José seguía amando a Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y eso es algo que podemos aprender el día de hoy y aplicarlo a nuestra vida. Que donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, siempre el temor de Dios esté en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón. Aleluya. Y que también amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios estará con nosotros, así como estuvo con José, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Y- Cristo Jesús. Les invito a que nos cuidemos para que donde quiera que estemos, no fallarle al Señor, Amén. Aleluya. no desagradar al Señor. Gloria a Cristo. Que siempre tengamos temor de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque donde quiera que estemos, Dios nos puede mirar. De Él no nos podemos ocultar. Amén, aleluya. Y así como José venció aquellas tentaciones, nosotros también podemos vencer las tentaciones. Si José lo pudo hacer, también nosotros podemos, porque él era humano como nosotros. Aleluya. Amén. Sí, amén. Y de mi parte Dios les bendiga. Ojalá que les haya gustado este pequeño estudio de la vida de José. Amén, Sigan orando aleluya. por nosotros y voy a dejar lugar a nuestro pastor. Dios les bendiga y les amo en el amor del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué le deseamos a nuestro hermano Abraham, hermanos? Aleluya. Dios le bendiga, aleluya. Señor le bendiga, aleluya. Bonita enseñanza, hermanos. Qué vida, ¿verdad? De José, de contrastes, de pruebas, de luchas, pero vemos el resultado. Hermanos, no se terminó el estudio porque el final de la vida de José fue una vida ya no de sufrimiento, sino de bendición. Aleluya, el Señor lo levantó, lo exaltó y tengo una escritura para compartir con ustedes y así se la haremos, hermanos. Dice Colosenses 3, del 23 al 25, dice que cabe muy bien con esto que nos acaban de instruir, de predicar hoy. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo, dice la palabra de Dios, de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Todo lo que hagamos, hermanos, la palabra de Dios, lo hagamos de palabra, de acción, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Aleluya, de Él viene la recompensa, hermanos, aleluya. Les bendecimos en esta hora en el nombre del Señor Jesús hasta sus hogares, hermanos. Les damos gracias porque ponen atención a la palabra y deseamos que el Señor obre en sus corazones, hermanos, en cada uno de nosotros, en las necesidades que haya. Porque todos tenemos necesidad, hermanos, de alguna forma o de otra, pero que la necesidad más grande de nosotros, hermanos, sea necesidad de Cristo en nuestro corazón. Y vemos cómo José, hermanos, aleluya, se guardó de las cosas del mundo, de las pasiones juveniles, del pecado, aleluya. Y poco a poco fue escalando, hermanos, aunque no sin luchas, pero fue escalando hacia una posición de privilegio.
Y quiero decirte, hermanos, aleluya, quizás no obtengamos una posición de privilegio aquí en el mundo, pero llegado el día de presentarnos delante del Señor, el Señor nos dará la corona que merecemos. Amén. Aleluya. Vamos a unos 2 cantitos, hermanos, aleluya, y así nos vamos a despedir. Ahí desde su casa, acompáñenos, síganos acompañando. Aleluya, siga orando por nosotros, que nosotros lo estamos haciendo por ustedes. Le doy gracias, Señor, por todas las visitas que se conectan, aleluya. De forma especial, Sammy, Dios te bendiga en este día y sigue adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga toda tu casa, tu familia, tu camino y tu trabajo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Un par de cantos y nos vamos a despedir, hermanos. Aleluya. Bendito sea, Señor. En totalidad a ti, dice esta alabanza. En totalidad a ti. Cántaselo si lo sabes. Aleluya. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Aleluya. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Aleluya. Tómame, aquí estoy. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Al Dios que me ama, Aleluya. Al Dios que dio su vida por ti. Aleluya. al Dios que me salva, Que fue la cruz por tu causa y por la mía. Bendito. al Dios que me bendice, Que bendice cada día tu en vida. la cruz del Calvario, su vida dio por mí. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Al Dios que me ama, Al Dios. al Dios que me salva, al Dios que me bendice, en la cruz del Calvario, su vida dio por mí. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. Santo, santo, santo. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. Bendita sangre derramó por mí y en la cruz del Calvario, por mi liberación. Gracias, Señor Jesús, Aleluya, gloria. por el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Aleluya, bendito sea, Señor. Bendiciones, Lupita.
Dios te bendiga. Bendiciones, Pina. Sigue conectándote, sigue escuchando. Dios tiene un propósito para tu vida. A cada uno de ustedes, hermanos, amigos que están conectando y mirando, tenga una cosa en mente, aleluya. El Señor Jesucristo fue al Calvario y se dejó crucificar en esa cruz por causa tuya y por causa mía. ¿Para qué? Para liberarnos, para redimirnos, para comprarnos con precio de sangre, aleluya. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 7:30 nuevamente. Si puede, conéctese, escuche, mire y acompáñenos. Vamos a orar para quedar despedidos. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Padre. Bendito y buen Dios. Le damos gloria y honra, Señor Jesús, nuevamente. Agradecido, Señor, por su palabra, por el consejo de ella que hemos recibido este día, Señor. Siga usted obrando en nosotros y en medio de nosotros, Señor, aleluya, que sigamos caminando, Señor, sin desmayar. Que podamos lograr, Padre Santo, como Pablo dijo, Señor, pelear la buena batalla, terminar la carrera y guardar la fe, Señor Jesús. Para un día no muy lejano, Padre Santo, mirar su rostro, verlo tal y cual usted es, Señor Jesús. Por eso estamos aquí, Señor. Seguimos firmes, seguimos adelante, seguimos esperando y seguimos confiando. Bendiga a todos aquellos, Señor, que tengan alguna necesidad específica en este día, Señor. Acuérdese, Padre, de todos aquellos enfermos que hemos levantado en oración, Señor Jesucristo. Sea misericordioso con ellos, Padre, con ellas. Tóquelos, sánelos, Padre, de esta hora. Le pido que le ruego a su misericordia, Señor, para con todos nosotros. Y Padre Santo, que este domingo venidero podamos estar nuevamente delante de su presencia, Señor. Y que haya almas, Señor, aleluya, hambrientas de su palabra, sedientas de su Santo Espíritu, mi Dios, aleluya, para poder estar justamente delante de usted, Señor. Le pedimos en esta hora, sea contados y cada uno de nosotros, en el nombre santo de Jesucristo. Y la iglesia dice, hermanos, amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Les bendiga y les guarde. Y si les gustó el estudio de hoy, pongan un comentario y haremos una segunda parte de la historia de José. Dios les bendiga y sigamos gozando. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.